Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ab, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy estamos en un chat por medio de Telegram con la Kehilá Avodah Sefardí Israelí. Hoy, en este jueves 8 de diciembre del 2022, en el calendario romano, en los tiempos asignados de Yahuwah, es el día 15, Yom número 15, Shana 5997. Hoy, al día de ayer por la noche, comenzamos este Yom Shabbat número 15. El día de ayer también tuvimos y el día de hoy, una luna maravillosa, completamente llena, iluminada, y esto nos habla de algo maravilloso y sorprendente que tenemos en este Yom Shabbat. La porción que vamos a tocar el día de hoy, relacionado con la parashá de esta semana, Korah, es la enseñanza de este día. Así es que, Avodah Sefardí Israelí, que ustedes tienen una libreta, un cuaderno para tomar apuntes, es muy importante. Quizá lo más relevante para su vida, esto pueda servirnos como un recordatorio. Vamos a comenzar nuestra enseñanza. Tengo 18 páginas, normalmente alrededor de 12 páginas me tardo hora y media para hablarlo. Quiero aprovechar lo más que se pueda con esta enseñanza, sacar el mayor provecho, sacarle el jugo para que nosotros tengamos un aprendizaje y lo que Abba Yahuwah quiere hablar a nuestro corazón. Vamos a comenzar nuestra enseñanza. Katuj HaTorah. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer verso 2, 19 al 21. Sin embargo, el sólido fundamento del Marjá Yahuwah permanece firme. Ciertamente, teniendo este sello, conoce Yahuwah aquellos que son suyos, y que todo aquel que invoque el nombre de Yahushua se aparte del quebrantamiento del Torah. Es decir, que este es un sello para nosotros como Am Yisrael. Nosotros debemos estar perfectamente alineados con el Torah de Yahuwah y tenemos que estar, como dice aquí, tenemos que ser Kadosh Kadoshin, apartarnos de violar el Torah. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro, que ley, vasos de oro y de plata. También hay vasos de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Esta es la parte que a nosotros vamos a tomar para nuestra enseñanza. Estos vasos que Yahuwah pone en su bayid, en su casa, para que unos sean vasos de honra, oro y plata, pero también vasos para deshonra. Quizá algunos son utilizados de madera, otros de barro, quizá otros materiales. 21. Así que si alguno se limpia de asuntos inmundos, él será un vaso de honra, apartado, útil para el Marjá Yahuwah, preparado para buena obra. Este pasaje nos marca la diferencia en nuestra vida. No solamente el simple hecho de ser un vaso de barro quiere decir que sea para deshonra. El simple hecho que sea un vaso de oro quiere decir que sea para honra. No es la comparación ni es la medida, sino aquí exactamente nos dice, si alguno se limpia, se purifica, se aparta de la inmundicia de la maldad, de asuntos impuros, tumá, de asuntos que lo impurifican, que lo descalifican como Kadosh Kadoshin delante de Yahuwah. Si uno mismo se limpia, se aparta,
entonces él será un vaso de honra, útil para el Marjá Yahuwah, preparado para toda buena obra. Todos queremos ser un vaso útil, un vaso para el servicio de Yahuwah. El día de ayer, nuestro rabino nos compartió acerca de esta vasija. Nuestro cuerpo se convierte en esa vasija, en ese recipiente, en ese odre, nuestro cuerpo. Hablando de la parashá de Korach, como todo mundo conoce, inmediatamente califica, evalúa, comenta, habla, platica. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en esta parashá de Korach? Inmediatamente lo que sale a relucir es la rebeldía que había en el corazón de Korach. Pero detrás de toda esa rebeldía existe algo que lo impulsa, algo que lo motiva, algo que lo mueve. Vamos a decir lo que puede suceder aún en mi propia vida. Yo, el rabino Abiyahu, puede moverme algo que sea dirigido, guiado o con una intención dentro de mi corazón, que sea para defender las cosas de arriba o que sea para defender mi propio corazón, mi propia voluntad, mi propio deseo, quizá mi propia ambición. Puede que eso suceda. Una controversia como defender finalmente algo que viene del Shamaín. Korach desafía a Moshe Rabbeinu y a Aarón en torno o en relación a la Kejuná. La Kejuná no es otra cosa que nos han traducido como el sacerdocio. La Kejuná está relacionada perfectamente con Moshe Rabbeinu y Aarón, pero a Korach no le parece. De aquí nosotros es como vamos a tomar esta enseñanza, que si nosotros intentamos defender una causa, un propósito, como hace un momento lo comenté, ya sea para defender una causa, ya sea una causa por causa del Shamaín, por causa del trono, o puede ser defender una causa por mi propia ambición, por mi propio deseo. Hace unos días yo había compartido con ustedes el deseo que yo había tenido cuando yo tenía aproximadamente unos 20 años, donde yo quería, lo comenté con ustedes, quitarme la vida. Sin embargo, Abba Yahuwah no permitió tal condición y tal situación, sino que yo le dije, en el nombre que yo conocía, o lo que yo conocía en ese momento, si te sirve mi vida, úsala. Yo quiero agradarte a ti, pero si por alguna razón no es mi vida agradable delante de tus ojos, quítame la vida. Yo ya no quiero estar ahí. Yo ya no quiero permanecer aquí, porque es un desastre mi vida. Entonces, este vaso, este recipiente, vaso de honra, aquel que se limpia, que se purifica, vemos si la intención o el propósito de Korach era verdaderamente defender algo de arriba del Shamaín, es decir, los planes de Yahuwah, la voluntad, la razón, o era defender lo que había en su corazón, su deseo, su ambición. Y esto nosotros tenemos que recordarlo perfectamente, porque nosotros también tenemos deseos, como lo comentaba en algún momento. Tenemos deseos, pasiones, tenemos vicios, no precisamente vicios de los cuales nosotros estamos acostumbrados a relacionar un vicio, pero hay muchos vicios en nuestra vida que nos separan de la voluntad de Abba Yahuwah, nos separan. Es decir, esto no nos hace limpios como un vaso para uso de honra para Yahuwah. Cuando nosotros hablamos siempre con un fraterno, con una fraterna, con un conocido, regularmente nosotros tendemos a enojarnos, a molestarnos, tenemos discrepancias, y esto es por causa de defender el Torah de Yahuwah.
que antes le llamábamos de otra manera, pero hoy le decimos Yahuwah. Y como nosotros, o Abba Yahuwah nos ha permitido tener esta revelación, ahora nosotros queremos que ellos conozcan también lo que nosotros conocemos, pero nos enojamos si no lo hacen como nosotros queremos que lo hagan. Esta no es la manera. Quizás sea nuestra voluntad, nuestro deseo, que ellos conozcan el Shem Kadosh de Yahuwah, pero quizá la manera, la forma no sea la indicada o la más correcta para compartir esta voluntad de Abba Yahuwah. La historia de Noah nos muestra una actitud de mezquindad, de egoísmo, sobre todo de inestabilidad. Korah, a pesar que era un hombre muy rico, quizá era el hombre más rico que existía dentro de la Cajal, la congregación del Am Yisrael en el desierto. Korah era un hombre muy influyente, quizá un varón simpático, quizá una persona que lo vamos a ver reflejado en la vida de sus hijos. Sus hijos más tarde se convirtieron en unos levitas, en unos cantores, que más adelante lo vamos a comentar, pero esto representa la vida de los hijos como un espejo en la vida de Korah. Quizá Korah era una persona verdaderamente maravillosa, sorprendente, un cantor natural, un cantor que podía componer melodías, así como nosotros tenemos a este varón Lewi de Tabasco, aquí en la Ciudad de México, que con una facilidad para poder componer un cántico nuevo en menos de, como dice nuestro rabino, en milésimas de segundos. Este varón tiene esta facilidad, pero vemos en la vida de Korah que aunque no lo manifiesta la Escritura, pero lo vemos reflejado en la vida de los hijos de Korah, que ellos eran unos cantores y era un grupo selecto, escogido, Kadosh Kadoshim, que ministraba la presencia de Yahuwah. Y esto lo vemos en los libros que precisamente el rey David trajo a este grupo, a este equipo, a esta descendientes de Korah para ministrar en la presencia de Yahuwah. Vamos a ver el libro de Mishle, Proverbios, capítulo 16, 1, 2 y 3. Acompáñeme. Dice: ¿pertenecen al hombre los preparativos del corazón? Y de Yahuwah la respuesta de la lengua. Es decir, el hombre prepara con su boca lo que quiere decir o hacer. Lo hace en su corazón. Pero de Yahuwah la respuesta de la lengua, de la lashon. Todo camino del hombre es limpio, puro, justo, a sus propios ojos. Mas prueba, es decir, los ruah, los alientos, examina Yahuwah. Todo camino del hombre le parece que es puro a sus propios ojos, a su propia vista. Nosotros podemos decir que lo que estamos haciendo es justificable delante de Yahuwah. Es justificable y es recto. Pero Yahuwah pesa, examina, mide, prueba los ruajot, los alientos que están en nuestra vida. Encomienda a Yahuwah tus obras, toda tu obra, todo tu trabajo, todas tus acciones, y se establecerán tus pensamientos. Es decir, hoy exactamente es un día de Yom Kadosh Kadoshim, cuando las puertas del atrio del Shamaín, del trono, están abiertas. Hoy es un día en que nosotros podemos abrir nuestro corazón, poner nuestros pensamientos en las manos de Yahuwah, poner nuestro corazón, nuestros deseos, todo designio que está dentro de nuestra vida, los planes que tenemos. Hoy es el día en que nosotros podemos ponerlo en sus manos. Dice: encomienda, gol, el Yahuwah, maseja.
encomienda a Yahuwah tus obras. Beyihonu Masheboteja, y se establecerán tus pensamientos. Vamos a revisar en este pasaje, verso 16, verso 3, la palabra Gol, Beyishkonu y Masheboteja. La palabra Gol, que viene de la palabra Galal, Strong H 1556, esta es la palabra raíz para designar, encomendar, poner en las manos de Yahuwah, apartar, correr. La siguiente palabra, Beyik Honu, viene de la palabra Kun, que significa levantar, establecer, preparar, nombrar, asegurar, prosperar, armar, arreglar, asegurar, confirmar, consolidar, encaminar, establecer, ordenar, preparar, proveer. Estamos leyendo el pasuk número 3 de Proverbios. Encomienda a Yahuwah tus obras y se establecerá tus pensamientos. Quedarán firmes tus propósitos. ¿Por qué? Porque están dentro de los planes de la razón de Yahuwah. Entonces ya vimos que establecer, la palabra kun, tenemos que levantar. Y la última palabra, masheboteja, es la palabra mahashaba, Strong H 4284. Significa invención, máquina o una intención, designio, determinación, invento, maquinación, obra ingeniosa, un pensamiento. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Una máquina. Dentro de nosotros todo designio del pensamiento del corazón. Dice la Escritura que nuestros pensamientos, toda obra del hombre, como nos dice el verso 1, el verso 2, todo camino del hombre es limpio a sus propios ojos. Estos planes, estos proyectos que nosotros tenemos que ponerlo en las manos de Yahuwah, como nos dice el verso 3. Dice, Yahuwah pesa los ruajot, examina los ruajot que está dentro de nosotros. Si verdaderamente tenemos un ruah de acuerdo a la voluntad de Yahuwah, o tenemos un ruah que nos miente, que tiene deseos de ambición, de poder, de muchas cosas contrarias a la voluntad de Yahuwah. Podemos tener este deseo de poder, de voluntad, de ambición por las cosas Kadosh Kadoshin, pero no por las cosas que el enemigo quiere atraer hacia nosotros. Esta palabra que acabamos de ver, de Mahashaba o Mahashebet, viene de otro Strong, que es Hashab, Strong H 2803, significa fabricar, pensar, considerar, concebir, contar, diseñador. Nosotros tenemos que tener un diseño en nuestro pensamiento, en nuestro deseo. Tenemos una maqueta, un molde, un modelo en el cual nosotros queremos convertir nuestros deseos, nuestros pensamientos. Korah y Datán, lo que nos dice en esta parashá, y Abirán, más 250 líderes de Israel, se habían rebelado contra la autoridad de Moshe y Aarón. La rebelión resulta en que sean tragados por la tierra. Muchos se resienten de su muerte y culpan a Moshe, que por causa de él la ira de Yahuwah se había manifestado en una plaga que había matado a la nación y muchos del Am Yisrael habían perecido. Moshe intercede una vez más por el pueblo. Moshe instruye a Aarón para expiar a la gente y que se detenga la plaga. Esto lo conocemos, que fue a través de este incienso que pasó por en medio del pueblo
y la plaga se detuvo. Entonces Yahuwah ordena que las varas, cada uno inscrita con el nombre de una de las tribus, sean colocadas dentro de la tienda de reunión, el Ohel Moed, para que por la mañana la vara que tenía que ser escogida por parte de Yahuwah, esto es una prueba evidente, una prueba que ellos necesitaban confirmar con sus ojos para saber quién es el que había escogido Yahuwah. La vara de Leví, que llevaba el nombre de Aarón, en ese momento brotan flores y produce almendras maduras. Esto proporciona la confirmación del Shamaín, del trono de Yahuwah, que la tribu de Leví había sido elegida para que ellos fueran los Kohanim, los representantes, los ministros delante de la presencia de Yahuwah. Y de esta manera verifica la posición, confirma el mandato que Yahuwah había ordenado a Moshe para poner o colocar a Aarón como Cohen Hakadol. Los deberes específicos de los levitas y de los Kohanim son declarados como los Kohanim, que debían ser ellos, o más bien ellos no deberían de tener tierras, propiedades, sino que ellos debían de recibir su sustento de los diezmos, de la sedaká, de las ofrendas y de la participación que el pueblo de Israel quería otorgarles para que los levitas y los Kohanim estuvieran en medio de las 12 tribus de Israel. Vamos a leer Números 16:1, hablando acerca de esta rebelión, una rebelión de hombres de renombre. Números Bamidbar 16:1 dice: ahora Korah, el hijo de Yishar, el hijo de Keat, el hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, con On, el hijo de Pelet, hijo de Reubén, tomaron hombres y se levantaron contra Moshe, uniéndose a ellos 250 de los Bené Israel, líderes de la congregación, renombrado en la tienda de reunión, hombres de autoridad, es decir, no eran cualquier hombre, que estamos hablando de cualquier persona, eran hombres, parientes cercanos del Cohen Hakadol, Aarón y Moshe Rabbeinu. Él había puesto algo en su corazón en el cual algo había amargado su vida. Vamos a ver lo que nos dice líderes de la congregación. Nací, Strong H5387, que viene de otro Strong que ahorita lo vemos, significa una persona exaltada. Puede ser un rey, un jaque, un jefe, un juez, un príncipe, pero también significa vapor. Aparte de ser esto por la forma elevada, como algo nací, algo exaltado, también puede ser vapor. Quiere decir que cuando alguien se envanece, inmediatamente hasta su rostro cambia. La barba levantaba más arriba de la vista de las personas, sino por causa de la vanidad, algo que se eleva como vapor. Esto fue lo que sucedió con Korah. Strong H5375, Nasá. Esta es la palabra raíz, significa elevar, apresurar, arrancar, arrebatar. ¿Qué era lo que quería hacer Korah? Arrebatar ese liderazgo, esa autoridad que tenía Aarón. Enaltecer, engrandecer, envanecer. Aquí está la palabra que les comentaba, de ser engreído, levantado. Favor, favorecer, florecer. Sin embargo, el hombre quería levantarse, pero por otro lado, Yahuwah había levantado a Aarón como su Kohanim, su representante. Y Moshe
lo había comentado, lo había declarado que era la voz de Yahuwah, la voluntad. Atrajo en su rebelión algunos miembros del Sanedrín, pero no todos eran miembros del consejo principal que dirigía el pueblo con Moshe, ya que el Sanedrín constaba de 70 personas, 72, o 70 las que habían sido escogidas. Pero, sin embargo, aquí había 250 personas que se habían agregado. No eran cualquier 250 personas, sino tenían que ser personas de renombre, con alto importancia dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, es posible que cada tribu tuviera su propio consejo para ocuparse de los asuntos actuales de las tribus. Así pues, esta rebelión fue dirigida por Cora, apoyada por personas prominentes de la tribu de Rubén, pero no por el Nasí, por el príncipe de la tribu que correspondía. ¿Se acuerdan que al principio de la lectura de este libro del Sefer de Bamidbar, y también cuando es mencionado para enviar a los espías a reconocer la tierra, dice que eran príncipes, pero no eran estos príncipes? Lo vemos, Números 2:10. Elitzur, hijo de Shedei, será el líder de los hijos de Reubén. Él no estaba contado en esta lista. Ni por el explorador elegido para explorar la tierra, que era Shamua, el hijo de Sakur. Esto nos dice Bamidbar 13:4. Aparte de la lista de la genealogía, es la primera vez que nos encontramos con estas personas, Cora, Datán y Abiram. Como levita, Coré era primo de Moshe y Aarón. Celoso del liderazgo de Moshe y Aarón, había reunido a 250 personas. Juntos organizaron una rebelión con Moshe y Aarón. Según Cora, levanta su voz diciendo en una presunción a Moshe y Aarón, diciendo con respeto a oposición de las naciones. Como las escrituras emplean el término lehishab, es decir, tomado, nos quiere decir que él estaba haciendo presuncioso, egoísta, y actuaba con un propio interés a su demostración para representar supuestamente los intereses de la comunidad. No era esto más que un engaño y una pretensión. Cora y sus compañeros afirmaron que su queja contra Moshe y Aarón se reunieron, como nos dice Bamidbar 16, verso 3, se reunieron contra Moshe y Aarón. Esto es algo que nosotros podemos correr el riesgo. Si nos estamos reuniendo, no solamente es lo que hay dentro de mí, sino que contamino, hablo a otras personas para sacar de jugada, para sacar de lugar, o saber quién está a favor mío o quién está en mi contra. Claramente siempre vamos a buscar las personas que nos escuchan, pero como lo comenté al principio, si lo que estamos haciendo viene de Yahuwah, Yahuwah lo va a sostener. Pero si no viene de Yahuwah y nosotros nos estamos convirtiendo en un rebelde en contra de las personas que Yahuwah puso como autoridad sobre nuestra vida, entonces nos estamos convirtiendo como un Cora. Y esto es lo que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Porque cuando nosotros cuando veníamos a conocer por primera vez el Shen Kadosh de Yahuwah, dijimos sí lo haremos. E inclusive dijimos, Moré, Rabino, repréndame en algo si estoy mal. Pero al cabo de un tiempo aprendimos, conocimos, sabemos ahora a discernir las cosas Kadosh Kadoshim de Yahuwah. Y ahora nos molestamos si nos corrigen. Ahora nos molestamos si nos reprenden. Pues yo ya soy una persona que tengo 5 años de conocer el Shen Kadosh de Yahuwah.
Por lo tanto, ya no me pueden corregir, ya no me pueden decir. Pero déjeme decirle que no se trata por la cantidad de años que nosotros tengamos conociendo el Shem Kadosh de Yahuwah, sino si verdaderamente lo que estamos haciendo es de Yahuwah, o viene del Shamaín, o nosotros estamos verdaderamente envanecidos en nuestro corazón, pretendiendo que estaba defendiendo no solo el propósito de toda la congregación Kadosh Kadoshim, hablando de Korah, sino que se atrevió a decir, han ido demasiado lejos. Toda la comunidad, toda la congregación es Kadosh, es apartada para Yahuwah. Yahuwah está con ellos. Entonces, ¿por qué se exaltan ustedes? ¿Por qué se levantan ustedes mismos por encima de la asamblea de Yahuwah? La cuestión era realmente una cuestión de liderazgo. ¿Por qué se exaltan ustedes mismos? ¿Por qué se levantan? ¿Quién los puso a ustedes? Esto es algo que puede surgir en nuestro interior. El liderazgo no se trata de exaltarnos a nosotros mismos, sino se trata de responsabilidades. ¿Verdaderamente queremos llevar o conocemos nuestras responsabilidades como líderes? ¿O hay alguien más que quiera decir, pues yo hago más que tal persona o fulano de tal, yo debería de ser líder? Pero esta es otra condición, otra situación, porque ¿es Yahuwah quien te puso? ¿O eres tú el que verdaderamente quieres ocupar un lugar en el cual no has sido llamado? Korah y sus compañeros afirmaron, lo que acabamos de leer en el verso 13. No solo la comunidad en su conjunto era Kadosh, sino que cada uno de ellos, en sus miembros individuales, todos son Kadosh Kadoshim. Cada uno de los 600,000 miembros de la comunidad israelita, estando en el desierto, son Kadosh Kadoshim, por lo tanto cercanos a Yahuwah. Esta es la razón por la cual no se requiere que un Kohanim, para expresar en nombre del individuo sus pensamientos y sentimientos, acercarlos a Yahuwah en una ofrenda. Y esto lo podemos ver como Yahuwah primero, cuando salió el Am Yisrael de Misraim, Yahuwah le da la instrucción a Moshe Rabbeinu: sepárame a los primogénitos, sepáramelos, porque ellos van a ser quienes van a ministrar la presencia. Por causa del pecado que el Am Yisrael cometió de adorar al becerro de oro, Yahuwah separa ahora a los levitas. Korah era un primogénito, por lo tanto a él le correspondía convertirse en un Kohanim, pero él no quería ser un Kohanim común y corriente, sino él quería ser el Kohén principal, el Kohén Hakadol. Korah quiso demostrar que todo el mundo estaba cerca de Yahuwah, que cada uno puede ser líder si así lo cree o si así lo desea. Pregunta: ¿por qué no establecer democracia? ¿Por qué no se le debe dar al pueblo el derecho de elegir a sus propios representantes? Esto es lo que todo el mundo hace en el mundo natural, pero no en los planes de Yahuwah, porque en los planes de Yahuwah, Yahuwah escoge. Yahuwah toma de en medio de su pueblo de Israel aquellos que se han apartado para él, aquellos que se han hecho Kadosh Kadoshim, y Yahuwah los toma. Es esta la razón por la cual Abba Yahuwah le ha permitido a usted varón, a usted mujer, darle a conocer su Shem Kadosh, darle a conocer lo que hoy tenemos este privilegio de poderle llamar Yahuwah, de poderle decir Yahushua es mi Goel, mi Redentor. La Ruach HaKadosh, la Ima de Yahushua, nuestra Ima, la que nos muestra, la que nos revela su Torah, su palabra, podemos nombrarlo y podemos decir:
Antes no guardábamos Shabbat, antes no conocíamos las Moedim de Yahuwah, pero hoy Yahuwah nos ha permitido conocer su voluntad. Tenemos una última oportunidad de arrepentimiento, empeñándonos en averiguar cuándo tuvo lugar este evento. Tuvo lugar cuando Moshe cambió el Kohanim, el Bejorot, el primogénito, por la tribu de Leví. Korah y otros líderes que eran primogénitos no estaban contentos. Ellos, como líderes de la tribu de Rubén, pensaron que habían sido desahuciados o simplemente desechados. De hecho, Korah fue el primogénito de su familia. Lo leemos en Shemot 6:21. Dice que los hijos de Yizhar fueron Korah, Nefeg y Zimri. Él pensó que merecía ser un líder entre los Kohanim, ya que Rubén, por ser el primogénito de Jacob, debería de tener el liderazgo sobre todo Israel más que Moshe. Sin embargo, en el pueblo de Yahuwah, si estamos escuchando a la Rúa de Yahuwah, debemos creer que los líderes han sido nombrados por Yahuwah. Esto es lo que hace un momento había yo comentado con ustedes. Que el simple hecho de que Korah venía de Rubén, de la tribu de Rubén, y por consiguiente él era el primogénito, le correspondería a él ser el Cohen Hakadol, primero en todo, pero no sucede así con las cosas de Yahuwah. Por eso es que Moshe advirtió a Korah que su levantamiento no era contra él y Aarón, sino que su rebeldía había sido contra Yahuwah. Por estas palabras, Moshe quiso dar una oportunidad a Korah para que él se arrepintiera y aceptara la elección que Yahuwah había ordenado. Para eso las varas, para eso la demostración, la prueba evidente de que Aarón había sido escogido, elegido. La parte positiva de esta historia es que los hijos de Korah se arrepintieron en el último momento. No murieron con su padre como ellos se arrepintieron y no siguieron a su líder y a su padre. No fueron muertos y tuvieron grandes responsabilidades entre los levitas. Los descendientes de Korah se habían convertido en los cantores en la plataforma organizada por David, el rey David, como nos dice Primera de Crónicas, capítulo 6, del 16 al 24. Varios Samar, Tejilín, Salmos, fueron compuestos por los hijos de Korah. Aquí les dejo aquellos que fueron escritos por los hijos de Korah. Eran una especie de líderes de la Abodá en los tiempos de David y de Salomón, en los tiempos del reino de Yahudá. No quise meterme a profundidad, sino que nosotros tenemos que ver qué hay en nuestra vida. La Kehilá, la congregación y muchas otras han sufrido este tipo de quebrantamientos, han sufrido este tipo de violaciones, de abusos, no solamente por sus rebeldes que han querido ocupar un lugar o se han sentido marginados, se han sentido rechazados y por esa acción llegan a las congregaciones con el deseo de destruir, con el deseo de robar, de matar. Yo supongo que Korah estaba dispuesto a lo que fuera con tal de obtener una respuesta a su demanda, de convertirse él en el nuevo líder, en el nuevo dirigente de esta congregación de Israel que se encontraba en el desierto. Por esa razón, Yahuwah tuvo que abrir la tierra para tragar completamente a este varón. Dice la Escritura que fueron tragados él y todas sus cosas que le pertenecían a Korah. ¿Qué es lo que fue tragado? Como había yo comentado, Korah era un varón
muy sobresaliente, y además era muy rico, era un príncipe, y más siendo el primogénito, con mucho mayor razón podemos decir, asegurar, confirmar que él era un hombre con mucha riqueza. Pero eso no era una causa para que se volviera en contra de Moshe y aún mismo en contra de la voluntad de Yahuwah. Vemos un ejemplo muy claro en el libro de Samuel con la persona de Shaul, de Primera de Samuel 11, verso 14. Samuel quiere estar seguro de que todo Israel está detrás de Shaul, lo apoya para que él se convierta en el nuevo rey. Ven, vamos a Gilgal y reafirmemos el reino allí. Samuel eligió Gilgal para establecer el reino de Shaul, porque Gilgal era considerado un lugar kadosh. Este lugar fue donde Josué pidió a Israel que se celebrara la primera Pesach, después de entrar a la tierra de Canaán, donde se había establecido un Mishkan. ¿Se acuerdan que pasaron el Jordán? Una vez que ellos cruzaron, llegaron a Gilgal y ahí ellos hicieron el corte de prepucios, el Brit Milá o el Brit Mul para Yahuwah, y posteriormente nuevamente hacen Pesach. Este lugar de Gilgal fue elegido porque estaba enfrente del lugar de las aguas del Jordán. Se habían separado para que pudiera pasar el arca de Yahuwah, permitiendo a la nación cruzar a la tierra, y fue en Gilgal donde se erigió las 12 piedras del lecho del río para conmemorar el milagro de estar poseyendo la tierra prometida. Además, Josué había circuncidado a todos los hombres, lo que en sí mismo era también nuevamente un evento milagroso. Yahuwah protegió a la nación incapacitada del ataque de los cananeos hasta que los combatientes pudieran recuperarse. Así Gilgal siguió siendo un recordatorio de la Ahavá que Yahuwah tenía por Israel. Cuando eran leales a su voluntad, Yahuwah veía, Yahuwah se manifestaba con su pueblo Israel. Así es que Israel se había regocijado en ese momento para estar con su pueblo Israel. Samuel estaba listo para reprender a Israel por pedir a un rey en lugar que ellos hubieran escogido a Yahuwah. Samuel estaba ya preparado para decir, pero Yahuwah le dice, espérate un momento, porque esto es lo que yo he designado para Israel. Puede decirse libremente que lo que está en el corazón, porque el pueblo de Israel ha reconocido que no había conflicto de interés en el ministerio de Samuel. Todo lo que dijo demostró que no tenía ambiciones ni motivos egoístas, no tenía ambiciones reales propias ni para sus hijos. Su familia estaba presente como el resto del pueblo de Israel. Prometieron lealtad al servicio del rey y aceptación del liderazgo de Shaul. Ellos nuevamente rechazaron la guianza del profeta Samuel, y escogieron un nuevo rey, un nuevo líder, el rey Shaul. Exactamente como pasó con Cora. Él se había levantado y decir, yo puedo ser el representante de ustedes. Pero en este caso sucede lo mismo con el rey Shaul. Quien quiera que sea nuestro líder, nunca debemos nosotros olvidar que nuestro verdadero rey, nuestro verdadero líder, no es un hombre, sino es Yahuwah, quien ha puesto en nuestro corazón a una cabeza, a un liderazgo, para guiarnos a la voluntad de Yahuwah. Si nosotros perdemos de vista esta voluntad, nosotros seguramente nos vamos a convertir como en Cora, como en el pueblo de Israel, que había desechado que fuera guiado por Yahuwah, y necesitaban ellos ser guiados por un hombre.
Si nosotros tenemos ganas de ser guiados por un hombre, bueno, podemos elegir a millones de personas que están a nuestro alrededor. Muchísimas personas. Pero da la casualidad que siempre sucede dentro de nuestras filas, dentro de nuestra comunidad, dentro del cuerpo más cercano, más íntimo del Am Yisrael. Esto fue lo que sucedió con Cora y Moshe Rabbeinu, un pariente muy cercano, pero también tenemos que sucedió cuando se iban a escoger a los reyes de Israel. El pueblo de Israel desechó a Yahuwah para ser guiados por Yahuwah, porque no veían acción, no veían movimiento. Por el contrario, veían que los hijos de Samuel no tenían interés en las cosas de Yahuwah. Pero este no era motivo para que nosotros volteáramos a buscar otro líder, a ver quién nos puede dirigir, a ver quién nos puede guiar. Yahuwah lo permite. Por esa razón, muchas personas que han salido, inclusive líderes de la congregación, de en medio de nosotros, se ha llevado gente, se ha llevado varones, mujeres, y lo siguen. Pues esto Yahuwah va a responder, va a llamarlos a cuentas y a juicio. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación, esto siempre lo comento, es la rebelión. Como pecado de adivinación, que esto viene siendo brujería, hechicería, es la rebelión. Como iniquidad e idolatría, la obstinación, es decir, la terquedad, la presunción. Y nos dice esta segunda parte, porque tú has rechazado la palabra de Yahuwah, también eres rechazado como rey. Esto no solamente, ¿se acuerdan lo que vimos? El significado de la palabra nací en la persona de Cora, que era un príncipe, una persona que pudo haber convertido en un rey, pero por causa de su rebelión, por causa de su iniquidad, de su obstinación, de su terquedad, se convirtió en un necio para Yahuwah. Que esto no nos suceda a nosotros. Corremos el mismo riesgo. Nos puede suceder exactamente lo mismo si nosotros tenemos una inclinación a este deseo. El liderazgo siempre es un reto. Siempre hay gente que piensa que merece una mejor posición de liderazgo. Siempre hay personas que piensan que ellos podrían hacer un mejor trabajo. De las personas que están en este momento. Fue el caso de algunos de los talmidim de Yahushua, como lo vemos en el Sefer de Marco, Yohanan Moshe, capítulo 10, 35 y 37, donde ellos discutían con su fraterno quién podía ocupar una mejor posición. Para ser un discípulo de Yahushua es también aprender lecciones de humildad, aceptar primero, servir. Por eso cuando Yahushua se encontró con los talmidim para el Seder de Pesach, aunque era él el maestro, el Marjá Yahuwah, y por lo tanto o por lo consiguiente merecía ser servido, ahora él cambia los papeles, sirve a sus propios discípulos. En Yohanan, capítulo 13 al capítulo 17, nosotros tenemos la descripción del último Seder que Yahuwah celebró con sus talmidim, mientras se celebraba la comida de este Seder. En un Seder, el padre es el jefe de la familia y se le sirve como alguien, como su esposa, se puede acercar a él con agua, una toalla, para lavarse las manos, los pies. Sin embargo, en esta noche especial, que sería la última noche con sus talmidim, Yahushua quiso dar una lección de humildad. Yahushua
Se negó al servicio habitual, al rito, a la que comúnmente se llevaba a cabo en este ceder, a ser servido. Por lo contrario, él se convierte ahora en el servidor de los talmidín. Se levantó de la cena, se quitó su caftán, su manto, tomó una toalla y se la ciñó, colocó agua en una vasija, comenzó a observar y lavar los pies de los talmidín y secándoselos con una toalla que tenía ceñida. La reacción de los talmidín es interesante, especialmente la reacción de Kifa, porque él era un hombre de experiencia, ya participaba o ya había tenido muchos eventos en este ceder y conocía perfectamente lo que ocurre en cada uno de estos tiempos. Se sabía de memoria el servicio, se sabía de memoria el Agadá. Así que en el ceder se había utilizado muchos símbolos para expresar la libertad de la esclavitud. Uno de esos símbolos era el lavar los pies al jefe de la familia o al dirigente, al que estaba al frente de esa abodá o de ese servicio. En cada familia durante esa noche, alguien, un sirviente, un niño o incluso su esposa, lava las manos del amo de la casa, lava los pies del amo de la casa. Entonces, como eran 13 alrededor de la mesa, se esperaba que uno de los talmidín viniera a Yahushua, el maestro, el Marjá Yahuá, y le comenzara a lavar los pies. ¿Quién era la persona indicada dentro de los 12? ¿Quién era la persona indicada para hacer este servicio? El que era más humilde tenía que llevar a cabo este servicio. ¿Quién era el más grande? Aquí vemos a Yahushua y vemos a los talmidín. Los talmidín constantemente discutiendo y peleando por quién era el mayor, quién debería de ocupar el mayor puesto, que inclusive, como nos dice la escritura, que la madre de uno de ellos había pedido que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Dice, esto no le pertenece a mí concederlo, esto le pertenece a Yahuwah. Nosotros tenemos que saber qué es lo que pedimos, cuál es la intención de nuestra vida, de nuestro corazón, qué es lo que nos motiva a actuar de esa manera. Para sorpresa de Shimon Kifa, que fue Yahushua, Simón Kifa era el hombre más grande, más adulto o el hombre mayor dentro de los 12 talmidín, y el más pequeño en edad era Yohanan, el discípulo amado, el que estaba siempre recostado en el pecho de Yahushua. Y como aquí lo acabamos de ver, para sorpresa de Kifa, que era el mayor, que quizá a él le correspondería, esto vean cómo lo estamos llevando desde la vida de Cora, que él era el primogénito, que a él alegaba o discutía que él quería llevar a cabo esta responsabilidad por causa de que Yahuwah le concedió a Aarón tener este privilegio de llevar a cabo el servicio de la Kejuná para servir a Yahuwah. Aquí vemos que Kifa, siendo el varón más adulto o el más grande o el más viejo, a él le correspondería tomar esta iniciativa, pero aquí ya no se trata de edad ni de condición, sino se trata de cumplir como lo hace Yahushua HaMashiach, que él se hace humilde delante de sus talmidín. Kifa con gran sorpresa miró a Yahushua lavando los pies de sus compañeros y decidió servir a su amo en el camino y no ser servido. Entonces llegó a Shimon Kifa, el turno a Shimon Kifa, y le dijo: Marjá, ¿tú me vas a lavar los pies? Incluso añadió: nunca me lavarás los pies. Yahushua le respondió: no sabes lo que estoy haciendo ahora, pero entenderás después de estas cosas. Comenzó
hablar una lección en su rúa sobre este lavado de pies. Si no te lavo, no tienes nada que compartir conmigo. Así Kifa, que no entendía lo que decía su rabino, respondió: Rabino, Marya, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Si se trata de la vida perpetua y el Olam Jabá, del mundo venidero, entonces puedes lavarme mi cabeza si quieres. Es gracioso que Kifa no entendiera por qué Yahushua estaba dando una gran lección diciendo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, porque todo está completamente limpio. ¿Se acuerdan que comenzamos leyendo sobre en la casa de Yahuwah o en una casa grande hay vasos para honra y vasos para deshonra? Los vasos que son utilizados para honra son aquellos que se han separado para Yahuwah, aquellos que se han apartado, hecho Kadosh Kadoshim para Yahuwah. ¿Esto de quién depende? ¿De Yahuwah o depende lo que yo decida hacer en mi corazón? Eso depende de lo que está en mi corazón. Si yo decido ser un vaso de honra para Yahuwah, seguramente Yahuwah va a utilizar mi vida para honra de su reino. Si yo decido hacer uso de mi vida para deshonra, seguramente mi vida no la va a utilizar Yahuwah para su honra. Vamos a ver lo que nos dice Yohanan. Capítulo 13, vamos a leer mucho. Yohanan, capítulo 13, casi es todo el capítulo, no todo, porque son muchos perequim. Dice: antes de la celebración de Pesaj, sabiendo Yahushua que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el Olam, en este mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena conmemorativa, el acusador puso en el corazón de Yahudá de Iscaria, hijo de Shimeón, que lo traicionara. Yahushua, sabiendo que su padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Yahuwah habían salido para Yahuwah, tenía que volver. Vamos a ver este otro personaje. Hablamos de Korah, algo muy parecido. Hablamos del rey Shaul y el pueblo de Israel, y dejando a Samuel. Pero vamos a ver otro personaje que nos habla esta parashá, que es Yahudá de Iscaria, Judas Iscariote. Nuevamente dice, verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, tomó una toalla, un lienzo de lino y se la ciñó. Colocó agua en la vasija y comenzó a lavarle los pies de los talmidín, a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Shimon Kifa y le dijo: Marya, ¿tú me lavas los pies? Habló Yahushua diciendo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después de esto. Kifa le contestó: no me lavarás los pies. Yahushua le respondió y le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Shimon Kifa le dijo: Marya, entonces no solo los regelim, los pies, sino también las manos y la cabeza. Habló Yahushua diciendo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, que está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Marya y Rabino, y tienen razón, porque lo soy. Entonces, si su Rabino y su Marya ha lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies el uno al otro. Porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho a ustedes, ustedes también lo hagan. De cierto les digo,
El siervo no es mayor que su maestro, que su marjá, ni que el sholiach, el enviado, mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, felices son y las practican. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Ketub, la escritura, el que come lejem conmigo ha levantado contra mí su talón, su calcañar. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Crean en mí, para que vean que yo soy. ¿Qué es lo que estaba queriendo demostrar Yahushua? Que él es el Moshiach, el ungido de Yahuwah. Esta palabra bueno, continuamos verso 20. De cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a él que me envió. Esto es impactante porque mientras estaba escribiendo este pasú, hace unos días yo fui a hacer un viaje a la parte central de aquí de la República Mexicana, y yo me hice esta pregunta: ¿me envió Yahuwah o me envié yo mismo? Si me envió Yahuwah y ustedes no me recibieron, entonces no recibieron a Yahuwah, como lo dice este pasú. De cierto les digo, el que recibe al que yo envío, es decir, en este caso podemos decir Yahushua, pero como yo hice este viaje, si Yahuwah me envió, dice, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Esto es impresionante, porque hay personas que, no que se hayan negado. Hubo quienes no tuvieron oportunidad, pero posiblemente había más de una persona, estoy seguro, que no quiso recibirme. Verso 21. Cuando Yahushua había dicho esto, él se conmovió en su rúa y testificó y dijo: Omaín, Omaín, de cierto yo les digo, que uno de ustedes me traicionará. Entonces los talmidín se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus talmidín, al cual Yahushua amaba, estaba sentado en la mesa reclinado en el seno de Yahushua. Entonces hizo señas con la cabeza Shimon Kifa, para que preguntara quién era aquel de quien decía. Él, es decir, Johanan, al que amaba, no digo Johanan, pero al que amaba él. Entonces, recostándose sobre el pecho de Yahushua, le preguntó: Marjá, ¿quién es? Respondiendo Yahushua: es aquel a quien yo daré el lejem, que voy a mojar, y después de mojar el lejem, el matzá, lo tomó y se lo dio a Yahudá de Keriot, hijo de Shimón. Y aquí yo quiero que ustedes pongan atención. El día de ayer vimos una parte en donde nuestro rabino nos habló acerca del lejem y nos habló acerca del yayin, del vino. Pero tenía que entrar por un lugar que era la boca. Vuelvo a repetir para que ustedes lo comprendan. Respondiendo Yahushua: es aquel a quien yo daré el lejem. Este lejem no era común, era lejem matzá, el matzá que nosotros utilizamos para la celebración del Seder de Pesach. Dice, a quien yo le dé el matzá. ¿A quién representa el matzá? A Yahushua HaMoshiach. El cuerpo sin religión, sin levadura, representa el cuerpo de Yahushua. A quien yo le dé el matzá, que voy a mojar. ¿En qué iba a mojar? En el vino, o en el vinagre que estaba ahí, o en el líquido que estaba preparado. ¿Qué contenía ese líquido? ¿Se acuerdan que Yahushua probó la última copa de la amargura del pueblo de Israel? El vinagre que fue puesto en su boca
cuando ya estaba en el madero. Él tenía que remojarlo en algún lugar. Quizás sea este vinagre de la amargura o quizá sea sobre el vino. No lo especifica aquí la lectura. Después de mojar el lején, Matzá, lo tomó y se lo dio a Yahudá de Keriot, hijo de Shimeón. Y con el bocado de lején, vean que cuando él comió el bocado de lején, Matzá, el Hasatán, el adversario, entró en él. Entonces Yahushua le dijo, lo que vas a hacer, hágalo inmediatamente. Esto es impactante. Esto que nosotros acabamos de leer, quizá no lo logramos captar. Pero después de que el Am Yisrael, de haber comido el cordero de Pesach, estando en Egipto, dice que ellos salieron antes de cruzar el mar de juncos, el mar rojo, antes de cruzar, el mar de Egipto, cuando Moshe abrió las aguas de par en par, dice que ellos estaban parados en un lugar que se llama Pi Ajirón, que es boca de serpiente, ¿se acuerdan? Lo mismo sucede con Yahudá cuando él come el lején matzá, que es Yahushua HaMashiach, por causa de su vaso, que él era un vaso que no era para honrar a Yahuwah, sino era un vaso de deshonra, por causa de que come este lején, que era Kadosh Kadoshim, inmediatamente reacciona dentro de su cuerpo y se manifiesta este ser abominable, Hasatán. Lo vemos muy claramente en Mateo capítulo 4:10, cuando Hasatán tienta a Yahushua HaMashiach. Lo que está dentro de nosotros, lo que nos mueve a cada uno de nosotros, ciertamente eso es lo que se va a manifestar en rebeldía, en estar en contra de la voluntad de Yahuwah. Vamos a ver lo que nos dice este lején matzá. Primera de Corintilla 11, 26 al 32, que fue lo que ayer leímos con nuestro rabino. Esto fue lo impresionante. A mí me dejó impresionada la enseñanza de ayer con esta relación de qué es lo que uno tiene que comer. Dice, verso 26, así pues, todas las veces que coman este lején y beban esta copa, la muerte de Yahushua anunciarán hasta que Yahushua retorne. ¿Qué fue lo que sucedió con Cora? Anunció la muerte porque comió, estando en el desierto, había comido. ¿Qué fue lo que comió Yahudá? Comió su propia muerte, porque lo que estaba dentro de su vida, este vaso que estaba impurificado por causa de su superioridad, es lo que quise decir, él estaba contaminado, él estaba impurificado. Lo que hay dentro de su corazón, eso hace que te separe de la voluntad de Yahuwah. Por esa razón, nosotros mismos anunciamos la muerte en nuestra vida, en nuestro vaso, de Yahushua HaMashiach. Véanlo de esta manera. Vamos a ver el siguiente verso. De manera que el que come el matzá o bebe la copa del marjá de Yahuwah, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Yahushua HaMashiach. Ahora sí lo vieron, se dieron cuenta que hay una culpabilidad por causa de la condición que está dentro de nuestra vida, ese pecado, esa contaminación, esa impurificación, por causa de querernos levantar en contra de la autoridad. Nosotros mismos traemos muerte a nuestra propia vida. Nosotros mismos, como pez, como nos dice el famoso refrán o dichoso refrán, de que el pez por su propia boca muere. Vemos un ejemplo, un testigo, en la copa de Joseph, en Bereshit 44:2. ¿Se acuerdan?
que él había escondido su copa, la copa de Joseph, la escondió en la bolsa, en el costal de su fraterno Benjamín. Y dijo, aquel que tenga la copa, él es el que vino a robarme. Así es que cada vez que nosotros comemos, y como ayer lo estábamos viendo, cada cuanto nosotros comemos es el ején en Yom Shabbat. La muerte nosotros estamos anunciando en nuestra vida, reconociendo, si dejamos de reconocer al líder que Yahuwah puso en nuestra vida y nos vamos tras seguir nuestro propio liderazgo, nuestro propio deseo, nuestro propio afán, nuestro propio interés, nuestro propio, lo que se ha creado dentro de nosotros, nosotros mismos estamos siguiendo a los deseos de nuestra carne, no los deseos de Yahuwah, nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Y nos dice el verso 28, examínese, es decir, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del lejem, matzá, y beba la copa. Nosotros tenemos que hacer conciencia directamente de lo que estamos haciendo, examinarnos, ponernos pruebas nosotros mismos si lo que estamos haciendo es de Yahuwah o es de nuestra carne. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Marjá, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos jolim, enfermos y debilitados entre ustedes. Muchos han muerto, muchos duermen. Por esta condición, por esta causa de que nos levantamos como Cora, nos rebelamos como Cora, nos volvemos traicioneros como Judas, nos volvemos rebeldes como el rey Shaul y el pueblo de Israel. 31. Porque si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque cuando somos juzgados por el Marjá, estamos siendo disciplinados. Yiserani, disciplinados, para que no seamos condenados junto con el Olam Hased, junto con el mundo. No podemos beber, Primera de Corintios 10, 21, dice, no podemos beber la copa del Kiddush de Yahuwah y la copa de los Shedim, de los demonios. No podemos participar de la mesa de Yahuwah y de la mesa de los Shedim, de los demonios. Lo que está dentro de nosotros determina verdaderamente a quién servimos. Lo que está surgiendo dentro de nosotros determina qué es lo que comemos. Comemos odio, rechazo, rencor, avaricia, deseos carnales para sobresalir nosotros, como en el caso de Cora, o estamos comiendo verdaderamente la disciplina de Yahuwah, porque como lo comenté al principio de esta enseñanza, cuando nosotros venimos a conocer los halajot de Yahuwah, estuvimos dispuestos a que nos corrigieran, a que nos enseñaran, a que nos exhortaran, a que nos levantaran, a que nos disciplinaran. Pero una vez que nosotros tenemos ya algún tiempo, no estamos dispuestos a ser disciplinados. No estamos dispuestos a ser corregidos. No estamos dispuestos a recibir una exhortación de parte de Yahuwah. Vamos a ver lo que nos dice Ha Yanit Nasot acerca de la tentación de Yahushua HaMashiach. Matillahu 4, verso 1. Dice, entonces Yahushua fue levantado por la rúa de poder al desierto para ser probado por Satán. Cuando la Rúa HaKadosh está dentro de nuestra vida, así venga lo que venga, vengan pruebas, vengan dificultades, nosotros vamos a responder con el Torah de Yahuwah.
Pero si nosotros no estamos en la voluntad de Yahuwah, entonces vamos a responder con nuestra carne, vamos a responder con nuestros deseos, con nuestras ambiciones, con nuestros vicios que tenemos dentro de nosotros. Verso 2. Después de haber ayunado 40 yamín y 40 noches, tuvo hambre. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita del lejem y del vino que comieron y que por ahí entró el pecado? Por esa causa, Yahudá se convirtió en un traicionero, porque él deseaba el dinero, no deseaba a su maestro, a su marjá. Dice el verso 3, vino a Yahushua, el tentador, Hamashá, afirmando, como eres el hijo de Yahuwah, ordena que estas ebenim, piedras, se conviertan en lejem. Pero Yahushua aclaró, escrito está en el Torá, no solo de lejem vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahuwah. Entonces Satán lo llevó a Yarushalayim, a la ciudad Kadosh apartada, y lo puso sobre la esquina del Heikal, del templo, afirmando, como eres tú, el hijo de Yahuwah, tírate abajo, como Katu HaTorah, escrito está en el Tanaj. Pues a sus elegidos mandará acerca de ti, que le guarden en todos sus caminos. En las manos le sostendrá para que su pie no tropiece en piedra. Yahushua le declaró, escrito está en el Torá, no tentarás a Yahuwah tu Elohei, su creador, como lo tentaron en Masá. Otra vez Hasatán lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de este mundo, la gloria de ellos. Verso 9, diciendo, todo esto te daré si descubres tu cabeza delante de mí y me adoras. Entonces Yahushua le respondió, vete, Heilel, Satanás, porque escrito está en el Torá, a Yahuwah tu creador honrarás y a él solo servirás. ¿Qué fue lo que Yahushua no comió? Él tenía necesidad de hambre, de comer lejem, de tomar vino. Pero Hasatán, lo que había puesto en la persona de Yahudá, ya tenía dentro de él, en su estómago, en su vientre, ya tenía esos deseos de ser, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Un traicionero de Yahushua HaMashiach. Se había convertido ya no solamente en traición de su marjá Yahushua, sino que además él estaba interesado en el dinero. Por consiguiente, la causa y la razón, vamos a leer, continuar leyendo Yohanan 13, verso 28. Pero ninguno de los que estaban reclinados en la mesa entendió por qué le había dicho esto, hablando de Yahudá. Algunos pensaban que como Yahudá tenía la bolsa de dinero, Yahushua le decía, compra lo que necesitamos para la Moed, la celebración, o que diera algo a los Aniyim, Ayinim, a los pobres. Después de recibir el bocado de que comió, de que mordió, salió inmediatamente y era de noche. Vean cómo nos dice la Escritura, era de noche. ¿Por qué nos dice que era de noche? No solamente porque era de noche, sino porque había una razón. En él, hablando de Yahushua, lo que nos dice Yohanan 1:4, en él, en Yahushua, está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Si en este personaje de Yahudá, que había salido de noche, no estaba Yahushua, por el contrario, dice que ya había estado, que al comer el bocado entró Hasatán
a su vida. Entonces ya no estaba Yahushua HaMashiach en la vida de Yahudá. Bueno, hasta aquí esta enseñanza muy impactante relacionado con lo que está dentro de nosotros. A veces las personas se les dice que son muy viscerales, hablando de su vientre, hablando de lo que está dentro de ellos. Pero ¿qué es lo que hay dentro de ellos? Hay ambición, hay malos deseos, hay deseos de matar, deseos de violar el Torah, de contaminarse. Bueno, son los deseos de la persona. Pero para uso de Yahuwah, para honra de Yahuwah, aquellos que se purifican a sí mismos, se limpian a sí mismos, y que cada vez que nosotros comemos el Lehen Matzah, el cuerpo del Moshiach, de Yahushua, y bebemos la sangre de Yahushua, nosotros estamos anunciando su muerte. Pero no la muerte de nosotros, sino del Moshiach, que Él nos va un día a levantar, nos va a resucitar de entre los muertos, y estaremos sentados junto con Yahushua HaMashiach. Esto es impresionante. ¿Cómo podemos comparar la vida de Korah, que siempre lo relacionamos con la rebeldía, con el mal, con el engaño, con el abuso, con el vamos a decir, el deseo de tener más, de la ambición? Esa es la palabra, de la ambición. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes y les dé mucha rajamín. Yo me quedo con el grupo de Telegram, que estamos en vivo transmitiendo esta enseñanza. Si alguno de ustedes tiene preguntas, dudas, lo podemos hacer, comentarios,